Bienvenidos mis grandes amigos a este nuevo video. En esta parte el profesor José de la Rosa, docente de Ciencia y Tecnología del Colegio Bertolt Brecht. Vamos a iniciar entonces recordando un poco lo que hemos señalado en su momento en cuanto al estado gaseoso. Hay que compararlo con los otros estados de agregación de la materia, el estado sólido y líquido, teniendo en cuenta que las partículas que la conforman, en este caso las moléculas, en el estado sólido poseen menor movimiento, en el estado líquido pues las moléculas se encuentran un poco más sueltas con mayor movimiento. En el estado gaseoso las partículas se encuentran con alta energía cinético-molecular. También podríamos ubicar por ahí, cuando investigamos, alta entropía, y se refiere al desorden molecular. Y las propiedades y las leyes que controlan el comportamiento de los gases se aprecian cuando estos se comprimen, se expanden, incluso se someten a descargas eléctricas o se combinan entre sí. Una de las variables que caracteriza al estado gaseoso, aparte de la presión y el volumen, es la temperatura. La temperatura nosotros podríamos expresarlo en escalas relativas o escalas absolutas. Por ejemplo, si me pide la lectura en Kelvin, básicamente consiste en sumar el grado Celsius más 273 y de esa manera estará expresado en la escala absoluta Kelvin. O viceversa, ¿no? Yo quiero expresar en grados Celsius temperatura Kelvin, entonces a esa lectura que está en Kelvin le vamos a restar 273 y de esa manera vamos a tener nuestra lectura en escala relativa Celsius. Por ejemplo, para 100 grados Celsius vamos a expresarlo en Kelvin, vamos a sumar a 100 grados Celsius 273 y de esa manera está expresado en 373 Kelvin en escala absoluta. Pero vamos a poder utilizar aquí esta tabla de igualdades que me permite ya realizar la conversión en diferentes escalas relativas y las escalas absolutas. Con este ejemplo, un gas se encuentra a 50 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura en grados Fahrenheit y Kelvin? Vamos a realizar la conversión en primer lugar a Fahrenheit. Y para eso yo podría utilizar estas dos primeras igualdades. Para ello realizamos el reemplazo de esta manera. 50 grados Celsius va a dividir a 5, obtenemos 10, 50 entre 5, 10. Ese 9 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda pues Fahrenheit menos 32. Entonces tengo ahora 10 por 9, 90, y este menos 32 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, y así tenemos 122 grados Fahrenheit. Ahora estos 50 grados Celsius lo vamos a expresar en escala Kelvin. Entonces ya les había señalado que para obtener Kelvin esos 90 grados Celsius lo vamos a sumar 273. Entonces tengo 363 grados Kelvin. Ahora, en la ecuación general de los gases ideales vamos a incursionar en esta parte en los procesos restringidos, pero para eso en las condiciones de un gas en la presión, volumen y temperatura, cuando se tiene un proceso isomásico donde la masa se mantiene constante, la presión, el volumen y la temperatura podrían variar. Entonces tenemos una condición inicial y una condición final. Y por supuesto, si tenemos una condición inicial, vamos a tener una presión, un volumen y una temperatura inicial, y a la vez una presión, un volumen y una temperatura final. A esta fórmula se le denomina pavito 1, pavito 2. Recuerda que la presión nosotros podríamos expresarlo en estas unidades de medida: atmósfera, milímetros de mercurio o pascal. El volumen en litros, mililitros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y la temperatura en las escalas relativas Celsius y Fahrenheit, y la escala absoluta Kelvin o Rankine, que pocas veces se trata. Vamos con el primer ejercicio. Dice: se tiene 500 litros de un gas ideal a 27 grados Celsius y una atmósfera. Si se triplica su volumen al igual que su presión, determinar la nueva temperatura.
aquí tenemos este gas en la cual se le está ejerciendo una presión, en este caso se triplica, nos dice. Tenemos una condición inicial y una condición final. Vamos a sacar los datos. Tengo que la presión 1 es 1 atmósfera, el volumen 1 es 500 litros y la temperatura 1 es 27 grados Celsius. Pero recuerda que a esos 27 grados Celsius vamos a sumarle 273 para tener nuestra temperatura en escala absoluta Kelvin. La presión 2, recuerda que me dice, se ha triplicado la presión. Entonces, si tienes 1, sería ahora 3 atmósferas. De la misma manera se triplica el volumen. Si tenías 500 litros, al triplicarlo, ahora tenemos 1500 litros. Entonces, vamos a determinar la nueva temperatura. En esta fórmula de Pavito 1, Pavito 2, los datos que hemos obtenido. Entonces tenemos una atmósfera por 500 litros entre 300 Kelvin. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. En el otro lado, la presión 2 es 3 atmósferas. El volumen 2 es 1500 litros porque se ha triplicado. Y lo que necesito hallar es la temperatura 2. Señalaba que es conveniente mantenerlo con las unidades de medida de tal manera que podamos simplificar, solo quedarnos con la unidad de medida deseada, que en este caso de la temperatura va a ser Kelvin. Se van litros con litros, atmósferas con atmósferas, y 500 entre 500 es 3, 3 por 3, 9, y 9 por 300 me va a salir 2700 Kelvin. Entonces ya tenemos nuestra temperatura 2. Habíamos señalado que también vamos a hablar acerca de los procesos restringidos. Es cuando una de las variables se mantiene constante. Por ejemplo, en la ley de Boyle o Marriott, conocido también como ley isotérmica, la temperatura se mantiene constante. Entonces, la relación de las variables que vamos a tener es la presión y el volumen. A esta fórmula vamos a denominar pavo 1 y pavo 2. La presión 1, volumen 1, igual a la multiplicación de la presión 2 por el volumen 2. La ley de Charles o proceso isobárico es cuando mantiene constante a la presión. Por lo tanto, voy a tener esta relación de las fórmulas. Volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre temperatura 2. Aunque en mi caso, para recordar, utilizo una mnemotecnia, ¿no? Vinito 1 igual a vinito 2. En cuestión de mnemotecnias es bastante variado, depende mucho del autor. Ahora, en la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley isocórica o isométrica, en este caso se mantiene constante el volumen. Presión 1 entre temperatura 1, presión 2 entre temperatura 2. También lo conocen como pato 1, pato 2. Tenemos el primer ejercicio de procesos restringidos. Cuando lecturamos, dicen el CO2 gaseoso ocupa 2 litros a 8 atmósferas de presión. Si lo trasladamos íntegramente a un recipiente de 10 litros de capacidad a temperatura constante, esto es clave. Cuando me dice temperatura constante, ¿qué presión ejercerá en milímetros de mercurio? Esta es la pista para entender que es un proceso isotérmico, la ley de Boyle o Marriott. Entonces vamos a obtener los datos preliminares para aplicar esta relación o esta fórmula, ¿no? Esta relación de variables. Entonces tengo que en la condición inicial tengo que la presión 1 es 8 atmósferas, el volumen 1 es 2 litros tal como me señala, y en la condición final tengo que la presión 2 es la incógnita que voy a hallar en esta oportunidad. El volumen 2, recuerda que inicialmente era 2 litros y ahora es 10 litros. Bien, ahora vamos a reemplazar. Presión 1 por volumen 1, 8 atmósferas por 2 litros. Y la presión 2 por el volumen 2, que en este caso es 10 litros. Despejo la presión 2. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 8 por 2 va a ser 16 entre 10 y me sale 1,6 atmósferas igual a la presión 2. Pero me pide que esta presión 2
se exprese en milímetros de mercurio. Entonces voy a realizar la conversión. Recuerda que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, porque uno solo es 760 y 1,6 ¿cuánto va a ser? Despejamos x, 1 pasa a dividir y 1,6 por 760. La presión que se obtiene es 1216 milímetros de mercurio. El siguiente ejercicio ahora es: una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 1,2 litros a la misma presión. Aquí ya me dio la pista. Cuando se encuentra a la misma presión, por supuesto, es la ley de Charles o ley isobárico, donde la presión se mantiene constante. Entonces vamos a utilizar esta fórmula donde se relaciona el volumen y la temperatura. Recuerda lo que decía hace unos instantes, ¿no? Como mnemotecnia, en mi caso yo lo utilizo como vinito 1 va a ser igual a vinito 2. Entonces voy a obtener los datos. La temperatura 1 es 31 grados Celsius, vamos a sumarle 273, entonces tengo 304 Kelvin. El volumen 1 es 4 litros. Ahora, la condición final, la temperatura 2, esa es la que vamos a calcular, y el volumen 2 pues es 1,2 litros a la misma presión. Por eso es un proceso isobárico, ley de Charles. Vamos a reemplazar, entonces tengo el volumen 1 es 4 litros, la temperatura 1 es 304 Kelvin. El volumen 2 es 1,2 litros y la temperatura 2, esa es la que vamos a hallar. Entonces yo despejo mi temperatura 2. Entonces este 304 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este 4 litros pasa a dividir. Entonces tengo ahora esta ecuación a resolverla. La temperatura 2 va a ser, si multiplico 1,2 por 304 y dividimos, obtengo 91,2 Kelvin. Esa es mi nueva temperatura. Ahora tenemos este ejercicio. Una masa dada de gas en un recipiente recibe una presión absoluta de 7 atmósferas. Su temperatura es de 57 grados Celsius y ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta a 95 grados Celsius, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Aquí nos damos cuenta que el volumen va a ser constante, por lo tanto pues el proceso corresponde a la ley isocórica, ¿no? En donde el volumen se mantiene constante. Bueno, pues vamos a recolectar los datos del ejercicio. En la condición inicial, la presión 1 es 7 atmósferas y tengo una temperatura de 57 grados Celsius, que vamos a expresarlo en temperatura absoluta. Le sumamos 273 y así obtengo 330 Kelvin. En la condición final, la presión 2, esa es la que vamos a hallar. La temperatura 2, como aumentó hasta 95 grados Celsius, vamos a sumarle 273, obteniendo 368 Kelvin en la escala absoluta, valga la reiteración. La relación de fórmulas que vamos a utilizar les había señalado como mnemotecnia, a ver si se acuerdan: pato 1 igual a pato 2. Entonces vamos a reemplazar. Tengo 7 atmósferas entre 330 Kelvin, la presión 2 entre 368 Kelvin. Vamos a despejar la presión. Este 368 que estaba dividiendo pasa a multiplicar a 7 atmósferas. Kelvin con Kelvin se va. Entonces multiplico 7 por 368 y el resultado divido entre 330 y de esa manera tengo que la presión 2 va a ser 7,8 atmósferas, un poco más que la presión inicial. De esa manera entonces nosotros culminamos la resolución de ejercicios de proceso de extinción.